Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bueno, vamos a empezar. La finalidad de este encuentro, de esta reunión, a mí me gustaría que nuestros invitados, los ponentes y los invitados que están en esta mesa redonda cuenten experiencias, cuenten su visión personal. Yo creo que en el día de hoy, a lo largo de este congreso, todos los ponentes han ofrecido o hemos ofrecido nuestros descubrimientos, hemos dado información, hemos ofrecido datos. Yo lo que quiero ahora es que se mojen un poquito, ¿no? Que es de lo que se trata, y de ir un poco al meollo. Y si tenemos tiempo, trataré que en los últimos 15 minutos hagáis preguntas. Entonces vamos a empezar directamente, sin anestesia, sin dar demasiadas vueltas. Conciencia transpersonal. Y yo creo que una cuestión de la que se hablará más mañana, pero que hoy también ha estado rondando durante todo el Congreso, es si la conciencia es independiente del cuerpo físico, o dicho en román paladino, si existe vida después de la vida, ¿no? Y yo creo que las personas que están aquí en la mesa redonda, cada una desde su punto de vista, pues yo creo que tiene su opinión y tienen sus propias experiencias. De derecha a izquierda está el doctor Juan José López Martínez, que se ha especializado en una cuestión tan fascinante como es el de las regresiones. Esas regresiones que algunos dicen que pueden llegar hasta vidas pasadas. Es autor, el doctor Juan José López, de La respuesta está en el alma, de la editorial Istar Luna Sol. También tenemos a David Sentinella, él es escritor, es periodista. Mañana a las 10:15 os ofrecerá su ponencia. Lleva toda la vida investigando este tipo de temas y fundamentalmente la cuestión sobre la que gira esta mesa redonda. Tiene un libro titulado Más allá de la vida, de Editorial Cúpula, del Grupo Planeta, y en el que también ofrece abundante documentación. Sergio Villoldo, terapeuta, voy a decir experto en sueños lúcidos. No sé si me tirará de las orejas. No. O no. Además, parece que en ocasiones va por ahí llevándose a gente, entrando en sus sueños. A los Dicen que se como dejan. Freddy Krueger. Tú seguramente eres una persona buena, ¿no? Yo, si tuviera esa capacidad, sabe Dios para qué la utilizaría. Paloma Cavadas, terapeuta, de sobra conocida por todos vosotros, autora de numerosos libros, ponente en numerosos congresos y, sobre todo, especialista en una cuestión tan fascinante como es el de la conciencia, ¿no? Incluso diría conciencia multidimensional. Sí. No sé si me equivoco. Así es. Y luego tenemos a su lado a Francisco Contreras, amigo, compañero en el programa de Radio Espacio en Blanco, con el que he seguido muchos casos de ovnis y con el que me he divertido muchísimo y espero seguir divirtiéndome, ¿no? Y también autor de numerosos libros, Casas Encantadas o Fantasmas, en Editorial EDAF, ¿no? Como podéis ver, todos ellos autores de numerosos libros, ¿no? Bueno, menos Sergio, que yo creo que ha respetado más a los árboles, ¿no? Que el resto de los que estamos aquí. ¿Cómo? Digo que ha respetado más a los árboles, ¿no? Sí, un poquito. Un poquito. Bueno, pues voy a empezar directamente. ¿Vosotros creéis que existen pruebas, ya no hablo de vuestras convicciones, sino pruebas racionales, científicas, de que existe vida después de la vida? Solo quiero que me contestéis si lo creéis y aportéis alguna de esas pruebas que desde vuestro punto de vista podrían validar esta teoría, que existe vida después de la vida. Sí, gracias. Sí, existe vida después de la vida. Eso es algo innegable en el día de hoy. Es innegable en el día de hoy que la muerte no existe como nos lo han enseñado. Y bueno, me ven a hablar con tanta fluidez de esto, con tanta seguridad,
Y curiosamente hace 17 años yo no estaría sentado ahí escuchando esto. Pero bueno, la vida es así, el universo es así, el universo te hace y te pone las cosas, ¿no? Entonces sí, hay vida después de la vida. ¿Cómo he podido comprobar, digamos, esto? Que más que comprobar ni descubrir, porque yo no he descubierto nada, lo único que he hecho ha sido corroborar, ¿sí?, lo que ya otros autores anteriormente a mí, hace muchos años, venían haciendo. Lo que pasa es que yo no sabía que existían esos autores. Empecé a hacer la terapia regresiva y me encontré con que el ser humano, la psique humana, no tiene límites. El que pretenda ponerle límites a la psique humana en el día de hoy es como intentar ponerles puertas al campo. Es imposible, no tiene límites. La conciencia no está en el cerebro. La conciencia, no sé bien si está en el alma o es el alma. Yo creo que es el alma. Conciencia y alma estamos hablando de lo mismo, pero no está en el cerebro como se creía hasta hace bien poco, ¿no? Y como digo, pues durante estos 15 últimos años, y después de haber visto en regresión bastante número de personas, ¿sí?, pues ya no tengo dudas. Aunque al principio pues discutía mucho conmigo mismo, ¿no? Porque en la facultad no me habían enseñado esto. Bueno, no quiero emplear más tiempo para pasar, ¿sí? Bueno. Vida después de la vida. Hombre, yo me imagino que es la pregunta a la cual todos los que estamos aquí y, bueno, y mucha más gente que está en Madrid pues se plantea. Gente que no ha podido venir también a este congreso. Y a mí me gustaría hablar desde el punto de vista, o sea, estamos hablando del punto de vista subjetivo y el punto de vista objetivo. A nivel personal, yo he podido tener mis experiencias, pero tú sabes que como investigador, como periodista, nos tenemos que ceñir en cierto aspecto también a las pruebas o pruebas físicas, a las investigaciones científicas que hayan al respecto, porque no deja de ser un terreno absolutamente resbaladizo. Sobre todo porque también envuelto entre muchas verdades aparecen muchas mentiras, o incluso decirlo al revés, ¿no? Entre muchas mentiras aparece alguna que otra verdad. En cuanto al tema objetivo, es decir, a esas investigaciones, yo creo que ahí hay dos terrenos, dos campos de investigación, que son los que más nos pueden aportar pruebas palpables, pruebas medibles, que es el campo de las experiencias cercanas a la muerte. Y ahí hablaríamos, bueno, dentro de las experiencias cercanas a la muerte, yo creo que hay 3 o 4 grupos que ofrecen datos, o sea, me refiero, sin desmerecer al resto de las experiencias, pero sí que hay varios grupos, me imagino que mañana el doctor Gaona o el doctor Raymond Moody pues hablarán sobre ello. Y luego, aparte de las experiencias cercanas a la muerte, lo que son las investigaciones científicas que se han hecho y muy válidas sobre el terreno de la reencarnación. En cuanto al tema de las experiencias cercanas a la muerte, y lo desgloso muy rápidamente, yo creo que ahí tenemos, por ejemplo, las experiencias cercanas a la muerte sufridas por niños que no están maleados por la sociedad, que no tienen lo que es el concepto de la muerte, no lo tienen claro, pero sin embargo sí que cuando tienen ese tipo de experiencia la narran, incluso para sorpresa de sus padres, que incluso, bueno, pues a causa del accidente que ha sido esa experiencia cercana a la muerte, ¿no?, es estar en el umbral entre la vida y la muerte, pues se lo han omitido, es decir, no les han dicho de pequeños cuando tenían esas circunstancias, cuando habían pasado ese trance, y sin embargo los padres se quedan sorprendidos cuando de repente el niño les dice, oye, ¿y cuándo fue cuando yo pasé esta experiencia? O cuando yo estaba en el hospital, tú estabas aquí o estabas allá, ¿no? Pero te me estás escapando. Parece gallego. Yo soy el gallego, pero el gallego parece él, ¿no? Es decir, los gallegos tenemos una capacidad innata para escabullirnos y nunca decir sí o no, ¿no? Si existe, ¿qué quieres? ¿Una respuesta? Desde tu punto de vista, no me hable. Desde tu punto de vista, como David Sentinella. A nivel subjetivo, te diría que yo sí, y ahí pondría la palabra creo, que sí que existe algo más después de la vida. A nivel objetivo, yo creo que estamos al punto, casi al límite de obtener pruebas. Sergio. Bueno,
Lo primero, bueno, responderte, he pillado ahora lo de los árboles. Sí he sido malo con los árboles, he escrito un libro. Todavía no lo he publicado. Está vale. ahí, Onirodinámica. Así que si hay algún editor, pues se me acerca luego y le doy un abrazo. Que tu Sin víctima problema. arbórea todavía está esperando. Todavía está en espera y van a caer unos cuantos. En cuanto al tema de existir vida después de la muerte, pues contaré un par de experiencias, ¿no? Porque creo que es lo más obvio en este caso. La primera es la muerte de mi padre. Bueno, son 3 así muy marcadas. Yo tenía 4 años, entonces el mito en la familia era que yo dije que papá se había ido al cielo, niño cállate, que está en Canarias, que está terminando cosas de trabajo y viene, y a los 2 días llaman diciendo que lo han encontrado que llevaba 2 días muerto. Entonces coincide, ¿no? Entonces, luego haciendo trabajos de recapitulación y actualización de la memoria, como comentaba antes, recuperé esa memoria donde yo no predije nada. Simplemente, teniendo 4 años, estaba unido en ese océano de la conciencia, sin un ego formado aún, y yo lo que tuve fue una experiencia de visión y de sentir, algo energético, sería difícil explicarlo, pero yo vi cómo mi padre abandonaba el mundo. Como una forma de energía, fue algo realmente bonito, cosa que luego, como nos enseñan que es la muerte, es totalmente contrario, fue un evento muy especial. En esa práctica de recapitulación yo lloraba de felicidad, porque él se iba. Luego, obviamente, viene todo el sufrimiento estructural de la familia desestructurada y el enfoque de los demás sobre la muerte. Otra fue la muerte de mi abuela, que se me presentaba en el astral. Entonces yo decía, ¿pero qué haces aquí? No te habías muerto, ¿cómo has hecho? ¿No? Y yo le contaba, me voy a México, tal, no me hacía ni puñetero caso, y ella estaba todavía en su rutina senil, de abuelita senil, ¿no? Hasta que un día le dije, eres el universo ahora. Entonces me miró y nos dimos un abrazo, como no nos habíamos dado nunca. En otras experiencias astrales, haciendo unas pruebas, unas cosas que sucedían, una especie de flor se me metió en el pecho. Estuve varios días con una sensación muy agradable en el pecho, ¿no? Muy agradable. Volví a tener un viaje astral y apareció mi abuela totalmente optimizada, rejuvenecida, y esta flor salió de mi pecho hacia ella y ya no volví a verla. Y otra experiencia que fue también dura fue la muerte de mi hija con 1 año, en el momento en el que estaba muriendo, por un problema con un síndrome que tenía. Le dije al médico, apaga las maquinitas para que no suene nada, porque no quiero que hagamos asociaciones de ningún tipo, ¿no? Queremos que sea lo más natural posible esta despedida. Y estábamos pues con las manos puestas en su cuerpo y yo lo que le mandaba era, ha estado bien, vete. Y me acuerdo que me vino la frase, vuela con Dios. Y en ese momento sentí que pasaba a través de mi cuerpo su energía, lo sentí claramente, y en ese momento dijo el médico, acaba de morir. Claro, esto es algo subjetivo que cuento yo. ¿Qué pruebas hay encima de la mesa? Yo, si me crees o si no. Por lo tanto, ¿existe la vida después de la muerte? Un rotundo sí. Más allá, la muerte no es el fin de ninguna vida, es el fin de una forma. Es el fin de una forma, nada más. Paloma. Un sí rotundo, por supuesto. La muerte no existe, solo hay vida en el universo. Lo que ocurre es que el poderlo eso comprobar o justificar en términos científicos plantea muchas preguntas, y la primera que yo siempre me he hecho es si realmente la ciencia, tal y como la concebimos ahora mismo y está organizada, tiene algún interés todavía real en investigar acerca de la conciencia como una singularidad que se expresa más allá del cuerpo humano, que se expresa en un cuerpo de energía y que se expresa también en estado puro, y que, como podríamos efectivamente eso traerlo aquí al tapete de la comprobación y la constatación. Yo no he visto todavía realmente, más allá de todos los indicios que se le han dado al movimiento científico, como son las experiencias cercanas a la muerte. Ha habido en los años 80, me parece, las encuestas Gallup trajeron la comprobación de que más de 1 millón de personas en el planeta, en todas las culturas, en todas las edades, habían efectivamente relatado bajo esta encuesta que habían tenido una experiencia cercana a la muerte. O sea, nunca la ciencia ha tenido una casuística tan evidente como para poder investigar qué es lo que pasa con esto. Yo, si verdaderamente estuviera en ese ámbito de lo científico, estaría encantada de poder ponerme a disposición de esto y poder traer pruebas fehacientes. Pero yo diría que la ciencia
Ciencia todavía está pues, muy envuelta en sus problemáticas y en sus teorías, como para a lo mejor plantearse tecnología dirigida a esto, poder efectivamente constatar y comprobar el cuerpo energético, las características, empezar a estudiar ese cuerpo de energía y empezar a estudiar la dinámica de la conciencia más allá de la vida humana. Yo soy no solamente una convencida por mis experiencias personales, han sido muchísimas, yo solo hablo de lo que conozco, entonces bueno, pues se me empezó a dar la posibilidad de constatar que yo me podía ver más allá del cuerpo humano, operando inteligentemente, tomando decisiones y pudiendo efectivamente organizarme en esa realidad. Como la curiosidad siempre ha movido mucho mi vida y la necesidad de saber, bueno, pues seguí explorando y lo que me fui encontrando, lo primero que me he encontrado en todos estos años ha sido las poblaciones de fallecidos, las condiciones en las que quedan las poblaciones de fallecidos en el periodo post-mortem. Y cómo es importante que la vida humana empiece a ser un lugar valorado para el conocimiento de uno mismo y para verdaderamente podernos entender mucho mejor y aprovechar mucho mejor la vida humana para preparar también ese periodo post-mortem con el máximo de lucidez. Fran Contreras. Juegas con ventaja. Bueno, gracias a todos por venir. Yo estoy aprendiendo un montón. Os lo dice un reportero que se mueve más por lo fenoménico que por lo trascendental. Bueno, absolutamente convencido, y como periodista del misterio, ejerciendo desde hace 20 años y ejerciendo ese periodismo consciente que intenta sembrar de inquietud, te digo que he tenido evidencias, si quieres luego te cuento una, con Marilyn, que no sé si está por aquí, con Mami Marilyn, con Paloma he hablado de otras. No creo que la ciencia descubra ni a corto ni a largo plazo si hay vida más allá. Si es que hay vida, no sabemos lo que hay. La experiencia-muerte es eso, experiencia-muerte. No creo que a la ciencia le interese demostrarlo. Fíjate el revuelo que ha pasado con cosas como el efecto Lázaro. Ya no se puede hablar del efecto Lázaro en este país, si fuera de España. Si quieres te cuento una anécdota. Cuando uno lleva dentro de este periodismo del misterio, buscando y rebuscando en casas encantadas y fantasmas, se acerca a ese más allá. Uno descubre que le enseñan a vivir, pero que no le enseñan a morir, y te acerca a la muerte, y te acerca a quererla y a descubrir que hay más allá. En 1994 era un reportero que trabajaba con Iker y con Lorenzo en Onda Madrid, y me enviaron a un congreso a entrevistar a Marilyn. Y mi abuelo había fallecido 2 días antes. Yo a Marilyn le estuve haciendo una entrevista al uso. Cuándo empezó tu capacidad de ver, cómo se desarrolla, qué tipo de mediunidad tienes, la clásica. Era un imberbe que estaba empezando y se enfrentaba a ese mundo que veía de pequeño en blanco y negro con Jiménez del Oso y quería ser periodista del misterio. Cuando acabó esa entrevista, yo ya me iba y se me acercó Marilyn por detrás y me dice, ¿Keko? Yo me quedé parado, porque en mi casa me llaman Keko, mi familia. Pues me giré y le digo, dime, Marilyn, dice Papaíto que está bien, que no te preocupes. Y ahí empezamos a hablar. Papaíto era mi abuelo. A mí me sirve como evidencia. He tenido, no unas cuantas más, de que la realidad es mucho más amplia de lo que creemos, de que nos venden, que la realidad, como dice Sergio, es mucho más que un sueño. Y las pruebas no científicas y nuestras evidencias están ahí. Yo estoy convencido que de las 500 personas que hay aquí habrá muchas que tengan esa pequeña evidencia personal intransferible que nadie puede negar o que a ellos no se les puede negar. La ciencia va a seguir negándolo y va a seguir denostándolo. Tú has hecho una explicación, una exposición esta mañana fantástica. Seguimos siendo newtonianos y cartesianos y mientras nuestras miras no se abran, no habrá más allá, ni siquiera vida más allá de la muerte. Bueno, me gustaría que a partir de ahora bueno, podéis interrumpir o podéis hablar o apostillar, ¿no? No es necesario que vayamos por orden preguntando uno a uno, ¿no? Me gustó esto o quería hacer esto como apertura porque creo que es interesante y que en las charlas, las conferencias están para ofrecer datos, investigaciones, pero en esta mesa yo creo que lo que toca es hablar más
desde un punto de vista personal, ¿no? Me gustaría saber, que me responda cualquiera de vosotros, todos, de una u otra manera, estáis dentro de un mundo muy extraño, ¿no? Desde un punto de vista o desde otro, ¿no? Pero tratáis temas, por un lado, fascinantes, por otro lado, en ciertas ocasiones son un tanto ambiguos y que no todo el mundo está dispuesto a comprender, ¿no? Y mi pregunta es, ¿cómo os ha cambiado vuestra vida? No me refiero tanto a vuestra forma de vida, sino a vuestra visión del mundo. ¿Cómo os ha cambiado vuestro descubrimiento de este tipo de temáticas y vuestras investigaciones, ¿no? Y dedicar vuestra vida a cuestiones tan extrañas como a las que dedicáis, ¿no? ¿En qué os ha cambiado? ¿Cómo ha influido en vuestra visión del mundo, en vuestra conciencia? ¿Os ha hecho mejores personas, peores? Voy a empezar por el doctor Juan José López. Bueno, ha cambiado en muchos aspectos, ¿no? El primero y fundamental, que le perdí el miedo a la muerte cuando empecé a experimentar con las experiencias en terapia regresiva, sobre todo como paciente. Porque, bueno, si no eres paciente primero, difícilmente vas a entender y comprender a tu paciente, ¿no? Eso es lo primero. Segundo, como el universo lo tiene todo previsto, pues me puso en el sitio, yo creo, idóneo, ¿no? 25 años en el servicio de urgencias de un hospital comarcal, donde desemboca toda la emergencia del área sanitaria. He visto mucha gente morir. Entonces, he tenido la oportunidad de comprobar que esto, por terapia regresiva, cuando trabaja el paciente en la experiencia que corresponde a una vida anterior, evidentemente nunca acabo la sesión hasta que ese paciente no trabaja la muerte en esa vida. Porque hay que terminar, hay que cerrar el paquete. Es como ponerle el lazo al paquete. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Seguí avanzando. Tengo casos de pacientes que han tenido experiencia cercana a la muerte y tengo esos casos de pacientes también en regresión. Y he podido comprobar cómo el alma todavía afina más cuando está trabajando en regresión los detalles de aquella experiencia. Y en tercer lugar, he tenido la suerte de estar en el lugar indicado para sentarme al lado de la cabecera del enfermo y preguntarle qué está pasando cuando está muriendo. Curiosamente, hay muchos puntos comunes. El paciente en regresión, cuando revive la muerte, te dice cosas como, estoy viendo mi cuerpo, y al poco te dice, aquí hay una luz o un ser de luz que me está esperando. Después te dice, cuando le invitas a seguir hacia la luz, te dice que está viendo seres de luz, a veces familiares que reconoce, a veces no, pero está viendo seres de luz. A veces te dice, ¿me puedo quedar aquí? Estoy hablando del paciente en regresión, que está consciente, porque yo no utilizo hipnosis para la regresión, está consciente. Entonces, lógicamente, cuando me dice, ¿me puedo quedar aquí? Pues yo le digo, pues va a ser que no, porque a ver qué hago yo con tu cuerpo, ¿no? Pero me demuestra que está a gusto donde está. En tercer lugar, hay un dato común, porque esto que estoy definiendo es común a la experiencia de muerte en terapia regresiva, a la experiencia cercana a la muerte y a la experiencia en el lecho de muerte. Entonces, hay un dato, uno más común en los tres casos, que es la inefabilidad. Es decir, la dificultad que tienen estos pacientes para poder expresar cómo es aquello. En regresión son multitud, porque bueno, al día de hoy son más de 3.000 regresiones las que llevo hechas y llevo visto a muchas personas. Entonces yo he llegado a una conclusión. ¿Esto es ciencia? No, no es ciencia. Como dice David, me parece David, sí, yo estoy de acuerdo con él. La ciencia terminará por descubrirlo. Tardará un poquito, pero es que si nos retrotraemos a la historia, la evidencia siempre fue por delante de la ciencia. La ciencia lo único que hace es observar la evidencia. Y yo, como hombre de ciencia, lo único que estoy haciendo es observar la evidencia, siguiendo un camino de investigación como es natural, basado en ¿qué? En tres pilares fundamentales que se tiene que caracterizar cualquier trabajo de investigación, que es la observación, la comprobación y la experimentación. Entonces, con esos requisitos indispensables, yo sigo trabajando ahí, ¿no? Entonces, como decía, ahí ya lo descubro, o me doy cuenta que ya otros lo habían descubierto cuando accedía a libros, como Grof, por ejemplo, el profesor Grof, que es su gran libro, La mente holotrópica, para mí fue un punto de inflexión, o Brian Weiss, o Maureen Netterton, o Edith Fiore. Entonces, te das cuenta
que en la experiencia cercana a la muerte te cuentan lo mismo cuando se deciden a hablar, porque les cuesta trabajo hablar, porque al ser humano no le gusta que le tomen por tonto, no le gusta que le tomen por fantasioso y mucho menos por loco. Y luego en el lecho de muerte te encuentras lo mismo. Tú te acercas a un moribundo y le preguntas ¿qué está pasando? Y te dice, bueno, cuando logras que hable, te dice, en el libro yo te saco un caso que no es regresión, es un caso de un moribundo en el hospital, y les aseguro que no llevaba medicación ninguna medicación, porque yo era el médico responsable, y estaba muriendo, un hombre de 46 años. Y como aquel hombre me dice, aquí hay un tío que me está esperando, cuando ya le forcé mucho, ¿no? Entonces yo le dije, tranquilo, mira, te doy 2 minutos de tiempo. Entonces yo llevaba reloj todavía, hace años que ya no lo llevo, ¿no? Y digo, habla con él. No sé cómo tú puedes hablar con él, si verbalmente, si telepáticamente, si mentalmente, yo no lo sé, pero habla con él. Les puedo asegurar que transcurrido 2 minutos nada más, aquel enfermo se volvió hacia nosotros, porque me hice acompañar de una compañera, y nos dijo, entonces, doctor, ¿esto es la muerte? Yo le dije, sí, esto es la muerte. Dice, o sea, yo me estoy muriendo. Digo, sí, tú te estás muriendo. Dice, jo, si yo llego a saber que esto es la muerte. Digo, ¿pero qué pasa? Dice, mire usted, doctor, la muerte no existe. Se va a morir mi cuerpo y cuando se muera mi cuerpo, fíjense bien lo que dice, cuando se muera mi cuerpo, me voy a marchar con este ser de luz que me está esperando. Queridos amigos, en 2 minutos, ese señor tenía claro lo que yo llevaba años intentando aclararme. ¿Se dan cuenta cómo trabaja el universo? ¿Sí? Y esto fue así. Y cuando me dice, "Ay, ahora se muere mi cuerpo, la muerte no existe", le dije yo entonces, yo me puse de abogado del diablo entonces. Dije, pero ¿cómo que no existe? Si tú te estás muriendo, ¿cómo me dices que no existe? Dice, mire usted, es muy sencillo, pero no tengo tiempo ya. O sea, mi cuerpo se muere. Fíjense que ese paciente, y aquí hay personas que si les digo el motivo de muerte, murió por un cáncer de pulmón. Un enfermo terminal en cáncer de pulmón tiene una disnea tremenda. Es decir, está asfixiándose. Él solamente tenía la mascarilla puesta. Y yo acudí a él cuando su mujer me dijo, porque hay que tratar a los acompañantes. Y su mujer en un momento determinado me dice, por favor, doctor, ¿por qué no le pone usted algo para que no sufra? Ella no me dijo cómo se llama el algo. Y yo le dije, no te preocupes que le pongo algo. Yo tampoco le dije cómo se llama el algo. Y yo personalmente cargué de suero fisiológico limpio la jeringa. Se la puse muy despacito porque si ella sabía algo de la morfina, sabía que se pone despacito. Entonces yo puedo atestiguar que no llevaba nada. Y al poco tiempo, ese mismo día me dice, doctor, que se muere, que está muy mal. Digo, bueno, pero ya sabes que se muere. Dice, no, es que está diciendo tonterías, está diciendo incoherencia. Entonces fue el momento, dije, por favor, saliros. Y entonces fue cuando yo entré y le provoqué la conversación. Bueno, pues para no hacer largo esto, me dice, me voy a morir enseguida, por favor, ¿puede pasar mis familiares? Y aquel señor que estaba en 45 grados de elevación, que es lo que eleva una cama en el servicio sanitario, él solo se sentó en 90 grados. Y yo estaba ahí que no terminaba de creerme lo que estaba viviendo. Y le dijo a su mujer, a su hermano y a sus hijos, no tengo tiempo para explicaros, pero me marcho ya. Pero no sufrir por mí, no tengáis pena por mí, porque hay un ser que me está esperando y me voy con él a un sitio maravilloso. En ese momento fue cuando llamó mi atención mi compañera. Yo no me había dado cuenta que aquel señor ya no tenía disnea cuando estaba hablando, no tenía asfixia y además tenía las pupilas así, es decir, estaba en midriasis total. Señores, eso es un signo de muerte. Ese cuerpo estaba muerto, pero ese alma estaba hablando por ahí. Esas son las pruebas que yo puedo aportar y si tengo oportunidad hay algunas más. Bueno, fascinante, ¿no? Pues no creo que la ciencia vaya. ¿Me escucháis si hablo siempre? No, pero pasa. No, déjame. Bueno, yo difiero, lo siento, voy a ser el abogado del diablo. Para la ciencia no podían caer piedras del cielo, para la Academia de Ciencias de París a principios del siglo XX, que cayeran piedras del cielo era imposible, meteoritos, han pasado 100 años. Que
Para la ciencia, hasta 1969, gracias a los estudios de Joseph Reim en la Universidad de Duke, no existía la capacidad psi, psi gamma, psi kappa, no existía. Es más, sigue sin existir. En España, afortunadamente, gracias al doctor Óscar Iborra en la Universidad de Granada, se están haciendo trabajos. No creo que la ciencia ni descubra qué es lo que hay tan fácilmente, y si lo descubre, que le interese contarlo. Básicamente porque es de lógica. Si todos fuéramos conscientes, bueno, yo creo que todos los que estáis aquí y todos nosotros pensamos que sí hay vida más allá. ¿Qué cambiaría la vida? ¿Qué sistema se cambiaría? Todo, ¿no? ¿Interesa cambiar el sistema? Yo creo que no. Puede ser hasta conspiranoico. Es decir, si todos supiéramos que después de la muerte continúa la vida, arriba cachondeo, fiesta, decía Sergio, fiesta, eso no interesa. No interesa. Entonces, no lo veo yo tan claro. Ni interesará mañana. A día de hoy no interesa hablar de muchas cosas. Mira, estamos en un congreso de conciencia y transpersonal. Yo hablaba con Miguel, me voy a enrollar poco, y con Paloma. Me voy a sentar aquí, pero no tengo claro qué puedo aportar, porque no dejo de ser un reportero que primero con Enigmas, con Fernando, donde estuvo también David, luego en Milenio 3 y en Cuarto Milenio, ahora afortunadamente en Espacio en Blanco, me he guiado por lo fenoménico. Te digo que ahora afortunadamente en Espacio en Blanco porque lo consciente o lo mágico o lo ignoto te ha marcado y ha hecho que dejes de ser competitivo, entre comillas, para difundir, intentar dar con una campanilla. Yo creo que hay que difundir la realidad de otras realidades, hay que despertar la inquietud y que cada uno va sembrando su camino. Ahora, en lo oficioso, a la ciencia cartesiana que hoy impera, de verdad que creo que no le interesa ni siquiera descubrirlo. Yo creo que ha llegado el momento en el que no necesitamos ya tanto avales que nos certifiquen experiencias que están cada vez más desarrolladas y más despiertas en nosotros. Yo creo que estamos viviendo tiempos inauditos, tiempos maravillosos, donde lo que se está despertando no es solo la conciencia, sino las capacidades en el cuerpo humano de poder aprender esas experiencias y de poderlas comunicar. Yo creo que lo que falta es una mayor educación, ¿sí?, para poder permitir a las personas que efectivamente puedan desarrollar esas facultades que están abiertas para todos. Todos tenemos la sensibilidad disponible, estamos equipados para poder efectivamente ampliar esa sensibilidad, conocer más nuestro campo energético, manejar mucho más los estados disociados de conciencia que simplemente te abren la puerta, te descorren el umbral que va más allá de la visión de los sentidos y de la conexión al mundo material a través de los sentidos, y a partir de ahí empiezas a percibir. Si estuviéramos más educados, si tuviéramos más confianza y valoráramos más el tesoro que significa esa propia sensibilidad para la que estamos perfectamente equipados, las cosas cambiarían sin necesidad de que la ciencia nos avale. La ciencia terminaría avalando todo lo que, bueno, pues trae pruebas tremendamente objetivas. Yo creo que es una cuestión ahora mismo de mayor confianza en uno mismo, de mayor valoración de estas facultades y de educación. Empezar a perder el miedo porque, bueno, pues la humanidad se ha nutrido de los misterios, de los fantasmas, del lado terrorífico de la muerte. Y la muerte es un momento trascendental de conciencia y de una posibilidad no solo para el que está falleciendo y se está yendo, como nos dice aquí nuestro compañero, sino para todos los familiares que pueden asistir. Y yo ya estoy viendo cómo de una manera distinta las personas ya están viviendo el acompañamiento en ese momento a su ser querido y a su ser fallecido de una manera mucho más importante y mucho más aprovechable para todos. Porque lo que se instala en un momento de morir es un campo magnífico donde están los familiares ya fallecidos que vienen a ayudar y a llamar y a dar confianza al que se está yendo para que venga de este lado y aproveche la experiencia, se entregue, ¿sí?
Entonces los familiares pueden estar perfectamente participando de la visión de todo ese campo de energía con todos los seres familiares, conciencias, equipos que están trabajando y están ayudando permanentemente, se dedican en su periodo entre vidas o se dedican en su periodo cósmico verdaderamente a prestar una tarea de servicio a la humanidad y una tarea de servicio en ese momento de la muerte. Entonces todos nos beneficiaríamos en este momento mucho más de estar más confiados, más confortables con la veracidad de nuestras visiones, de lo que escuchamos, de lo que sentimos. Todos los que estamos aquí realmente estamos teniendo un montón de experiencia, lo que pasa que no serán imaginaciones, me lo creo o no me lo creo, parece que tiene que venir alguien siempre a validarnos la experiencia, ¿no? A darte la seguridad, a darte el beneplácito, y en este caso sería como la ciencia, el gran beneplácito. La ciencia está inmersa todavía en un materialismo feroz y le interesa lo que le interesa, entonces vamos los demás verdaderamente a dar espacio en nuestra vida y a podernos enriquecer con eso. Preguntabas que qué me ha traído, qué nos trae. A mí, en mi caso, el que realmente se abran las puertas del conocimiento directo, sin intermediarios, sin creencias, sin filosofías ya caducas y arcaicas, ¿sí? La posibilidad de empezar a cuestionarte y plantearte quién soy yo en esa ampliación, esa recuperación de tu grandiosidad, de lo que cada uno es, y el poderte empezar a encontrar pues, con todos tus colegas de evolución, que también tienen un conocimiento que te lo transmiten y te lo recuerdan. O sea que claro que nos trae un cambio de vida poder estar en la Tierra desde un lugar más libre, de mayor confianza, de mayor certeza, ¿sí? Y donde la objetividad, la objetividad es una convergencia de subjetividades y se va haciendo un campo de conocimiento directo que es hacia donde evoluciona la humanidad indudablemente. Sí. Bueno, pues quería agradecerte la claridad con la que hablas y decirte que estoy plenamente de acuerdo contigo. Absolutamente de acuerdo contigo. Gracias. Totalmente de acuerdo contigo. Pero, ¿sabes? Esa sería la situación ideal. Que la familia esté ahí en el momento de la muerte, que se pueda hacer este trabajo. Pero tenemos dos inconvenientes. Primero, que de forma cotidiana no es así. Fíjate cómo reacciona el ser humano ante la muerte. Mira, la muerte es algo que tú bien sabes, le tenemos miedo, o le tiene miedo todo el mundo. Yo ya no le tengo miedo, pero normalmente todos le tenemos miedo. Pero hay un momento en nuestra vida, en la vida de todos, que no le tenemos miedo a la muerte. No sé si os habéis dado cuenta. Es el momento en que se está muriendo un ser querido. En ese momento no tenemos lugar para sentir miedo, porque el lugar está ocupado por la rabia, la impotencia, incluso el dolor, incluso el deseo de a Dios o a quien crea cada uno decir, Dios o quien sea, llévatelo que no sufra más, ¿no? Entonces no tenemos tiempo de sentarnos a su lado y decirle, oye, papá, oye, mamá, oye, hermano, ¿qué está pasando? Es que nos privamos de disfrutar de la energía de amar, porque ese campo que se instala cuando alguien se está yendo, se está despidiendo, es un campo amoroso. Pero como no tenemos ni idea de lo que es la energía de amar, ¿sí? Ese campo no lo podemos disfrutar porque está el sufrimiento por medio. Y si sufres, no amas. Y si sufres, no disfrutas. Y si sufres, no aprovechas. Entonces, lo de educar no es solamente educar para el desarrollo de nuestras facultades, que todos tenemos, sino es educar para desmantelar definitivamente la vibración del sufrimiento y del miedo en este planeta, que impregna también a la ciencia, porque los que más miedo tienen de que haya vida son los científicos, que haya vida después de la muerte. No son los científicos, es la religión. Algunos científicos, es la religión. Tampoco todos, porque parece que los estamos demonizando y tampoco es eso. Además que cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de científicos, ¿vale? Porque si no hay científicos, no hay ciencia. Pero no todos los científicos son iguales y hoy día está habiendo científicos con otra mentalidad, lo cual implica otra ciencia. Y una falta de apertura de mente es buscar siempre el enfrentamiento entre unas cosas y otras, que es normal, porque llevamos batallando mucho tiempo desde la Santa Inquisición hasta un sistema donde si naces eres pecador, el pecado original, Dios está fuera de ti, encima hay un señor mirándote con mucha mala leche que si lo haces mal o te tocas te tira un rayo y luego según te portes te dan el cielo o el infierno. O sea, es un sistema de deudores, culpables y sumisos. Aquí están los bancos y toda el sistema en el que estamos viviendo es un reflejo de un sistema de magia negra, brujería, punto. Ahora,
que esto no quiere decir que mañana pueda existir una ciencia donde estas capacidades estén unidas, que yo creo que sí, porque existe la tecnología, porque un tenedor es tecnología, un grifo es tecnología y hace falta ciencia para eso. Hay países donde no tienen esto y lo pasan muy mal. Y quiero decir, tendrá que haber un equilibrio donde el científico de laboratorio y el chamán estén unificados. Para mí eso es evolución. Estar tirándonos piedras es involución, o por lo menos un proceso en el que todavía tenemos mucho que aprender. Pero creo que es una maravilla que un médico, que un doctor, hable desde este punto de vista, porque me parece tan espiritual como el gurú sentado en la cima de la montaña. Ahí es donde yo quería ir a parar cuando al principio estaba diciendo que la ciencia algún día lograría entender y hallar la respuesta a si había vida tras la muerte. En la humanidad, o sea, siempre, para que la humanidad funcione bien, siempre tiene que ir la parte espiritual, la parte incluso filosófica por delante de la científica, por delante de la tecnológica. Siempre se ha hablado que la gran destrucción de civilizaciones pasadas podía haber sido eso, que la ciencia o la tecnología estuviera por encima, por delante de la parte espiritual y filosófica. Yo he vivido... Al principio es que a mí he aterrizado tarde y la cabeza me funciona más lenta, no estaba con la siesta. Yo he tenido una experiencia a ese nivel, es decir, yo he ayudado a acompañar he ayudado a morir a mi abuelo. Yo todas esas cosas que tú me decías, lo de que aquí está una persona y aquí está otra, él me lo contaba con los amigos de su vida, pero y él además me estaba mostrando sus dudas en cuanto a que decía, sí, pero estoy viendo a pero es que lleva 10 años muerto y está de este otro y me dicen, bueno, que aquí espero, que están viniendo a buscarme porque ¿qué más tengo que hacer aquí? Entonces, yo viví todo ese proceso de muerte, que no es el instante de la muerte, todo el proceso de la muerte, ¿no? Eso, más luego ya, posteriormente, cuando ya estaba en el hospital, pues murió literalmente en mis brazos y explicándome las cosas. Lo que sí es cierto, tú antes preguntabas cómo nosotros a nivel personal vivimos esa evolución. Tú sabes, como investigador, igual que tú, Fran, sabes que muchas veces cuando estamos en el camino tenemos que ser objetivos y tratar y dejar a un lado la subjetividad para que, digamos, mostremos la información tal cual es. Entonces, muchas veces incluso a nivel, nosotros estamos investigando un caso y a nivel subjetivo podemos tener nuestra creencia personal y de repente surgen también nuestras dudas. A lo largo del camino de todos estos años surgen las dudas. ¿Estoy perdiendo el tiempo? ¿Realmente existe algo? Y tú sabes, vamos, que te vas encontrando como miguitas, pequeñas piedras en el camino que te van indicando, ¿no? E incluso en un momento determinado, cuanto más dudas tienes, ya no te diré si estás a punto de tirar la toalla, pero sí, cuanto más dudas tienes, de repente te aparece un fenómeno, te aparece un caso, te aparece un hecho que si no te sirve a nivel objetivo, sí que te sirve a nivel subjetivo para decir, pues no, esto es así y estoy en el camino. Y una cosilla más, cuando antes estaba hablando también de la ciencia y de la evolución y tú estabas hablando de que para ti lo lógico sería que un médico y un chamán estuvieran juntos, ciencia y espiritualidad avanzando, y que esa es la nueva ciencia, por supuesto que es la nueva ciencia y a eso se va a atender, claro. Porque la ciencia hoy en día, como está enfocada, o sea, como ha estado enfocado los últimos 50 años, si no por decir más, con el positivismo, está ya obsoleta. Tiene que existir esa nueva ciencia, ese nuevo paradigma de investigación. Cuando estamos hablando, antes decía que era la religión y no la ciencia la que estaba en contra de hallar la vida tras la muerte. Todos sabemos, bueno, pues que hay un momento en la historia en el que a un señor llamado Copérnico se le ocurre decir pues que la Tierra no es el centro del universo. Y de repente, bueno, posteriormente Galileo y tal, pero a Galileo, se le excomulga, ¿no? Casi se le quema en una hoguera por defender esas ideas y esos datos que él había encontrado con los telescopios. Entonces, el problema es la religión, no la ciencia. La ciencia quiere. Lo que sí que es cierto es que, como estaba apuntando el doctor, necesita esas pruebas para seguir avanzando. El camino, la velocidad nunca va a ser la misma que la espiritual o la filosófica, pero sí que va a ir avanzando. Y con el nuevo paradigma científico sí que se va a conseguir.
Yo no querría... Bueno, tenemos más tiempo, ¿no? Pero no querría pégatelo dejar aquí. en el... Como los cantantes, pégate a la barbilla. ¿Ah, sí? Ahí. No querría dejar en el tintero una cuestión, ¿no? Una pregunta que a mí siempre me martillea en mi cabeza, ¿no? A veces diría hasta casi me atormenta, ¿no? Aquí estamos hablando de espiritualidad. Todos somos muy espirituales. Estamos hablando de cuestiones muy trascendentes. Estamos hablando de si existe vida después de la vida, si nos visitan seres de otras dimensiones, si tenemos la capacidad de llegar a estados expandidos de conciencia, si tenemos la capacidad de controlar nuestros sueños y conectar con nuestro yo interno, con otras conciencias, otras energías. Es decir, estamos hablando de cuestiones muy elevadas, o muy espirituales o muy trascendentes. Y mi pregunta es, que es algo que me hago habitualmente, ¿esto para qué sirve? Porque ahí fuera la gente lo está pasando muy mal. A la gente la siguen echando de su casa. El paro está aumentando cada vez más. Y eso que vivimos en Occidente, en el balneario del mundo. Aquí estamos en crisis y ahora vemos que hay una crisis, pero es que en el África subsahariana, ¿cuánto tiempo llevan en crisis, ¿no? Bendita nuestra crisis para ellos, ¿no? Estarían deseando venirse aquí. Es decir, estamos gobernados por unas personas que nadie ha elegido, de unas instituciones internacionales que marcan el designio de millones de personas. Y nosotros estamos aquí hablando de vida después de la vida, de inteligencias de otras dimensiones. A veces me pregunto, ¿qué utilidad tiene todo esto? ¿Realmente venir aquí a este congreso, hablar de estas cuestiones, nos hace mejores personas? Yo siempre me pregunto eso. Yo la persona más espiritual que conozco es atea. Sí, pero contribuimos. No creo cree que en nada de esto. contribuimos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué utilidad tiene todo esto? Qué pícaro es Pedrero, os lo cuento yo. ¿Cómo te escondes en el papel de...? Bueno, pregunta eso a alguien que es capaz de invertir tiempo, dinero, y tiempo y dinero es quitártelo de estar con su familia, de estar con su novia, de descansar, dinero de donde no lo hay, para hacer un libro cuyo beneficio va destinado completamente a una ONG. ¿Para qué sirve todo esto, Pedrero? Pues hombre, yo creo que para todos los espirituales, si me pongo desde esa butaca, todo lo espiritual le servirá a cada uno para que lo quiera aplicar. Sergio ha hecho una exposición brutal. Yo creo que lo espiritual es como un mercado. Te puedes encontrar fruta fresca y fruta podrida, que a ver la isla, pero como todo en la vida. Tú decides qué fruta te vas a comer ese día, te la comes y decides por qué te la comes y para qué te la comes. Está claro que de todo lo que oigan hoy aquí, todos los que estamos aquí, de todo lo que escuchemos, todo lo que entre hoy y mañana, cada uno se quedará con lo que quiera y lo aplicará o no aplicará. Acción, actuar es la clave. Vivimos un momento muy tenso, social, cultural, político y espiritual, y es un momento de cambios, y es un momento de cimbreo. Yo creo, y lo he dicho en la radio, y alguna bronca me ha costado, que algo se está cimbreando en el inconsciente colectivo. No es normal, algo está pasando. Yo soy de los que piensan en la revolución, y ha habido una revolución industrial y tiene que haber una revolución espiritual. Y es el momento de actuar. ¿Para qué me sirve a mí? Mira, yo intento ser mejor persona con mi familia, intento ser mejor persona con mis compañeros, intento ser mejor persona con la persona que conduce el autobús y cuando subo le digo buenos días y le sonrío. Intento hacer cosas por crear un mundo mejor, porque creo que se puede hacer un mundo mejor. Para eso me sirve a mí. A lo mejor no medito tanto, pero practico otra serie de cosas. Habrá gente que medite y le servirá para otras. Pero yo creo que todos los que están aquí, incluido tú, aunque hagas la pregunta y te escondas, lo hacemos para sentirnos mejor, hacer un mundo mejor y algo más importante, dejar un mundo mejor, en la medida que podamos, yo creo. Estoy de acuerdo, totalmente. Kiko. Yo creo que estamos en ese borde del precipicio, pero no para caernos, sino para elevarnos. Yo diría que el paso y la transición que estamos viviendo viene dada específicamente por la necesidad de que las puertas de la trascendencia se abran para todos.
podamos efectivamente poder manejarnos con esas realidades con total transparencia, que lo podamos hacer incluso con naturalidad, que deje de estar manipulado o metido en los sarcófagos de la antigüedad. O sea, que verdaderamente podamos empezar a experimentarnos como seres que somos multidimensionales y eternos, que estamos aprovechando una oportunidad humana en un cuerpo físico descartable para poder materializar aquí y llevarnos puesta la energía de amar. Porque este es un gran laboratorio donde efectivamente lo que llamamos amor y hemos llamado amar se va a hacer carne, o sea, se va a incorporar a la realidad de la conciencia y nos lo vamos a poder llevar como un bien singular para efectivamente seguir creando universos y seguir creando vida en toda esa vida. Entonces es un momento donde no vamos ya a poder dejarlo de lado. ¿Cuánto va a durar? No lo sé, no estoy hablando que va a ser mañana ni el año que viene, que más quisiera yo, pero está señalado en el cambio. No vamos a poder, la humanidad como tal, seguir avanzando si no incorporamos la trascendencia, la multidimensionalidad, la sensibilidad a la vida. Y eso es lo que se ha llamado comúnmente la espiritualidad. Sergio, que te veo con ganas. Bueno, esto de ser... Aplauden, no aplauden. Lo de ser mejor o peor persona, esto es una creación humana, que es la moral, bueno o malo. Hitler, ¿fue mejor o peor que Buda? Pues yo no lo... Peor, ok. Pero gracias a que está Hitler, decimos por ahí no. Por ahí no queremos ir más. Y gracias a que está Hitler y no sé qué sé cuántos, cada vez que aparece uno decimos, oye, tomamos nota en su momento de que esto no. Para saber qué es el frío necesitas saber qué es el calor. Yo puedo estar aprendiendo un deporte y lesionarme. Lo he hecho mal. Pero esa lesión me puede enseñar a no volver a caer en ese error y a perfeccionar una técnica. Igual que para componer o cualquier cosa que hagas, ¿no? Entonces yo no creo que sea ni mejor ni peor. La materia es consecuencia del espíritu, desde mi punto de vista, de la energía emerge la materia. Nos empeñamos en separar lo cotidiano, hacer un huevo frito con patatas, querer a tus hijos, acariciar a tu gato, como que eso no es espiritual, eso es espíritu puro y duro. Ir a por el pan es espíritu puro y duro. Me preguntan muchas veces, es que no tengo tiempo para meditar, no medites, ¿qué hago? Estate atento a lo que haces en cada momento. Vive desde aquí, como si fuera el último día de tu vida. Pero radicalmente, y no hay mayor sadhana que esta. No hay mayor sadhana que esta. Si haces eso, ya estás meditando, eres meditación pura. Bueno, ¿te necesitas al cojín? Bueno, pues yo como el que va al gimnasio para luego subir la montaña. Pero no porque no vayas al gimnasio, la montaña deja de estar. Y luego, por otro lado, estamos en un momento, tú ves una serpiente que está mudando de piel y se la ve fea, se la ve incómoda, con rastrojos, ¿no? Parece que pica, se restriega. Pero lo que hay debajo es una nueva y bella piel. Estamos simplemente siendo cada vez más lo que somos realmente, quitándonos sistemas antiguos y arcaicos para que nazcan nuevas formas de visión en nuevos mundos. Entonces, nada de lo que hay está mal, porque en realidad todo es perfecto. El error no existe, el error es un juicio de valores humano, basado en la falta de visión de hoy. Pero que mañana veremos que todo era perfecto, igual que cuando esa persona moribunda, joder, estoy muriendo, pues parece que es lo peor del mundo, pero de repente dice, ah, ¿qué era esto? Pues todo tiene sentido. La muerte no es un error, no es algo malo ni negativo, ni algo de lo que haya que avergonzarse ni que esconder, que hay un morbo absurdo. Pero igual con eso, igual con la situación actual de la humanidad, la situación actual de la humanidad es que se está cansando de un sueño arcaico que ha estado viviendo y deja de servirle, por eso es incómodo, por eso la pataleta. Pero poco a poco irán haciendo una humanidad nueva, mucho más bella y perfecta. ¿Por qué? Porque es hacia lo que vamos, desde el que se sienta a meditar hasta el que está poniendo tornillos en un taller 12 horas al día. Todo esto va cambiando y, como digo, es una piel que estamos mudando, que es incómoda ahora, pero no hay nada que sea un error. Nada. David. Yo, con lo que está diciendo, yo le transmitiría una pregunta a Sergio. Entonces, ¿me estás diciendo que todo lo que está ocurriendo está escrito? ¿Es el destino?
Está escrito es el destino. Si decimos que está escrito, quiere decir que se ha escrito en algún momento. Entonces Está escrito a nivel metafórico, para que me entiendas. O sea, no en un libro, porque entonces sí que nos cargamos todos los árboles del planeta. Cuando decimos que está escrito, debemos sacarlo de lo personal y de lo dual, ¿vale? Porque parece que alguien lo ha escrito en un momento temporal y que eso se va a cumplir en algún momento. Todo está sucediendo a la vez. Todo está sucediendo a la vez. Sí, pero te me estás escapando. Y perdona que haga de un momento de entrevista, pero me refiero, tú estás planteando de que estamos en esa evolución y que todo de algún modo u otro, o sea, está encaminado a que eso suceda. Entonces, a eso, llamado de otra manera, pero eso se llama destino. O sea, utiliza la palabra que quieras. Es que, ¿sabes qué pasa? Que la palabra, el concepto, es por el tipo de estructura lingüística que tenemos, la forma de puede haber utilizar un el idioma. destino, igual que la economía, ¿no? Microeconomía o macroeconomía. Es decir, estamos hablando, no estoy hablando de esa microeconomía, sino de esas grandes líneas generales que hacen evolucionar, pues, en este caso, la humanidad. Claro, lo que intento responder es que si se observa desde el punto de vista de tiempo lineal, sí existiría el destino, pero si se observa de un estado de no tiempo, es absurdo que exista el destino. Es como estar mirando un cuadro por un agujerito. Estás viendo unos detalles. Pues sí, vamos hacia allá inexorablemente. Destino. Pero en realidad, si dejas de mirar por el agujerito y ves el cuadro ya está pintado. No hay destino si no hay tiempo, no hay línea temporal. Ahora, desde el tiempo dual del ser humano nos puede parecer que es destino, pero obviamente no deja de ser algo ilusorio. O sea, que existe una línea temporal en la que ya hemos salido de la crisis. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ojalá, pero uno cuando enciende la televisión ve a muchos cabrones pasar por la pantalla. O sea, ojalá. Espera, perdona. ¿Muchos qué? Es que hemos entendido mal. Mucha gente. Ramones. Sí, ¿eh? Doctor. Bueno, esto se ha abierto de una manera, ¿verdad?, que para intentar cerrar algo, yo me quedé a mitad de camino en toda la... Bueno, esto sí que ya es una mesa redonda. Bueno, esto sí. Entonces, me gustaría, fijaros, incidir en algunos aspectos, ¿no? Estamos aquí que la ciencia lo va a demostrar, no lo va a demostrar. En realidad a mí no me preocupa esto. Y aunque soy un hombre de ciencia, no me preocupa que la ciencia llegue un día que lo demuestre, pero bueno, si te vas a la historia te das cuenta que al final lo hará, porque la ciencia siempre alcanza la evidencia y es cuestión de tiempo. O sea, no hace muchos años, hubo un médico también que se le ocurrió decir que la circulación sanguínea iba del corazón a los pulmones y vuelta por vasitos que eran arterias y venas, oye, y le pegaron fuego al hombre. O sea, tenemos que dar gracias al universo que ya no se usan las hogueras hoy en día, ¿no? O sea, que todo va avanzando, ¿no? Entonces, fijaros que estamos hablando que si está todo escrito, si no está todo escrito, ¿por qué los niños de África o por qué la gente quisieran tener esta crisis nuestra, que sería un regalo del cielo para ellos? Mirad, hay una cosa que se llama libre albedrío. Y el libre albedrío, yo lo he podido comprobar en la terapia regresiva. Y esto que voy a hablar, claro, lo hablo por la fuerza que me da por haber visto mucha gente ya, ¿no? Y cuando ves cientos de personas, pues resulta que todos son de distinto origen religioso, cultural, etcétera, ¿no? Y hay puntos en la terapia que son coincidentes. Da igual el credo que tengan. Ven su cuerpo y están viendo una luz. Da igual el credo que tengan. Estoy aquí y estoy decidiendo encarnar. Ah, bueno. ¿Y a qué se debe que decides encarnar? Por esto, por esto y por esto. ¿Y cuál es tu cometido? Mira, tengo que encarnar porque tengo que aprender esto, tengo que aprender lo otro, tengo que lograr hacer bien lo que no hice en el cuerpo anterior, elijo a mamá, etcétera, etcétera. Entonces, cuando esto te lo dicen cientos de personas, llegas a dos conclusiones. Una, ¿se pusieron todos de acuerdo para engañarme a mí? Bueno, va a ser que no. Igual es cierto esto. Sí. Entonces, quería terminar también con cuando te dije antes, Paloma, ¿no? Hablando de esa descripción tan idílica que hiciste, idílica que gracias a Dios de vez en cuando se da, de la muerte, ¿no? Te dije que habían dos cuestiones, ¿no? Una era que en el momento de la muerte no estamos pensando en eso, pero hay otra, ¿sabes? Y esto le toca un poco a la ciencia.
Porque en esa otra cuestión estamos los hombres de ciencia que nos dedicamos a la sanidad. Mira, aunque parezca un poco fuerte, pero al médico de hoy en día, o a gran parte de los médicos, lamentablemente, de hoy en día, no les interesa la muerte. ¿Y en qué me puedo yo basar para decir esto? Pues mira, me puedo basar en que hace un mes y medio tenía convocado una charla en el hospital principal de la región de Murcia, donde yo resido. Y la charla, para evitar suspicacias, no se llamaba terapia regresiva, no. Se llamaba enfermo terminal, el proceso de la muerte. Y los 3 más jefes de servicio más antiguos, que son catedráticos todavía, aunque están a punto de jubilarse, ¿sí?, abortaron aquello. Al médico no le interesa. El médico, lamentablemente, cuando le ponemos al paciente el cartel de terminal, le damos la espalda. ¿Sabes por qué? Porque sentimos que hemos fracasado, porque sentimos que la medicina ha fracasado. Y esto es un gran error. Miren una cosa, vamos a imaginar aquí todos un momento que la medicina fuera una ciencia exacta. ¿Saben qué pasaría? No existiría la enfermedad, pero ¿saben qué pasaría también? Que moriríamos en perfecto estado de salud, porque hemos venido aquí a vivir una experiencia para aprender y luego marcharnos para reunirnos con nuestro yo superior y aportar nuestra experiencia y lo que hemos aprendido en ella. Qué bueno. Súper rápido, Miguel. Fran, ¿querías apostillar algo Sí, brevemente? 2 cosas. Y vamos al turno de preguntas. He escuchado 3 veces la palabra crisis. Estamos en una crisis. Mira, yo no sé vosotros, pero yo creo que esto es lo que hay. Y cuanto antes seamos inconscientes de que esto es el nuevo sistema, más armas para vivir libres y pensamiento positivo tendremos. Que esto no va a cambiar. Yo no estoy de acuerdo Esto es lo con que eso hay. para nada. Ya lo Bueno, sé, yo soy el moderador. Dos. Yo creo que sí es parte muy importante que los que nos dedicamos a divulgar y estamos en los medios de comunicación tenemos una responsabilidad. Preguntabas cómo nos ha cambiado antes. Te voy a decir cómo me ha cambiado a mí. Pasé de ser un reportero un niño que quería ser reportero de misterio, lo conseguí afortunadamente, soy un privilegiado, y pasé de meterme en Casas Encantadas para transmitirle a la gente en la televisión, en la radio o en un reportaje los golpes de origen desconocido, las sombras que surgen y desaparecen, para plantear ahora esa vuelta de tuerca, otras realidades. Nosotros tenemos que ser ese golpecito, con el estilo que mejor nos venga, de la forma que mejor nos venga. Llegaremos a quien llegaremos y conectaremos con quien conectaremos, pero nosotros somos los responsables de que la gente se siga preguntando como ese niño que ve el mundo, que mira y se pregunta por todo, que mira todo con ojos inocentes, que no se pierda la curiosidad, la inquietud, y cada uno en su medida y en su forma. Y nosotros somos responsables de eso, ¿eh? Bueno, mira, yo hace muchos años conocí a un tipo que decía contactar con los extraterrestres, Sí. hace muchísimos años. De hecho, formaba parte de un grupo que decían recibir mensajes de los extraterrestres, incluso acudir a encuentros previa cita con esos ovnis. Tú ¿no? pertenecías a otro Sí, grupo sí, que era el Grupo Fénix. No. Vale. Se llamaba Javier, Vale. este hombre. Y a mí Javier me decía, mira, a mí esas luces de los ovnis lo que provocaron es que se iluminara mi luz interior. Si ahora tú me llamas y me dices, en el centro de La Coruña, que es la ciudad donde yo vivía entonces, hay un platillo volante, me importa un carajo, vete tú. No, a mí eso no me va a aportar nada. ¿Sabes qué hizo Javier? Dejó todo eso, tiró todos los mensajes extraterrestres y fundó con un grupo de amigos una asociación, un hogar, donde daban cobijo a enfermos de SIDA y a gente desahuciada sin ningún tipo Está claro. de medios. Y se manchaban las manos y se manchaban el espíritu Está claro. y trabajaban. Eso sí que es una utilidad, ¿no? Pero lo sabes tú, Misión Punta de Flecha, avistamiento OVNI 2 de febrero de 1988, Juliana Rivas, empiezan un contacto extraterrestre, a día de hoy trabajan con Cáritas. Han dejado a los extraterrestres y esos hermanos mayores les dicen en esos mensajes que siguen recibiendo que hay que trabajar para los demás. ¿Estamos de Ese es el acuerdo? mensaje. Bueno, vamos con el turno de preguntas. No nos liamos más. Te lo quitan. Toma, Sergio. Si me preguntan, toma. Vamos a ver, ¿quién tiene alguna pregunta que hacer? A cualquiera de las personas que están en esta mesa.
Yo solo quería decir, aprovechando mientras llegan las preguntas, apostillando un poquito lo que decías con respecto a la medicina. Yo he trabajado y sigo trabajando mucho con personal sanitario y recuerdo que en un curso en Brasil había una doctora que estaba ahí participando y decía, qué complejo es esto de salir del cuerpo con lucidez. Dice, porque en mi tiempo de trabajo en el hospital, dice, doy la vida por sacarlo, por salvarlo, por lo que haga falta. Dice, y luego por la noche salgo del cuerpo, dice, voy a buscarlo y le ayudo a venir de este lado, ¿no? Entonces, un poco esto de la ética también y la responsabilidad, ¿no?, en la profesión. Bueno, primero quería darle... Hola, quería darle las gracias a todos por lo que nos han compartido hoy. Yo, aquí, Okay. A ver. Y quería preguntarle a Sergio. Sergio, tú has hablado del tema de los sueños lúcidos. Y mi pregunta era, si soñamos de una forma inconsciente y no de una forma de un sueño lúcido, ¿cómo transformamos esta realidad? ¿Y por qué nos cuesta tanto tiempo transformar esta realidad? La vigilia, dices. Sí, si Vale. nosotros elegimos nuestro sueño, que eso es lo que entiendo un poco de lo que tú nos has compartido, y podemos ser lo que uno quiera, ¿cómo lo hacemos? Sí, durante las explicaciones ponía una práctica que es la recapitulación, hay muchas. Uno puede, y esto se ha hablado mucho, ¿no?, todo ese tema de la ley de atracción, ¿no?, de eres lo que piensas. Bueno, vamos despacito. Si fuéramos lo que pensamos, vamos a ver. Hay un programa interno en el cuerpo que es memoria corporal. Son sentimientos que reaccionan a través de emociones, que es un cóctel químico en el cuerpo y que hay una línea de pensamiento acompañado de una serie de acciones. Cuando un vaso está lleno, es muy difícil incluir nada. Hay que hacer un proceso de vaciado. Por eso decía lo de si tú vas a un curso donde te hablan de chakras, tú ves los chakras. ¿Por qué te crees que hay chakras? Intenta sentirlos por lo menos, ¿no? O sea, no, tenemos chakras. ¿Eres un semáforo? ¿Que tienes luces? ¿Dónde? No las veo. O sea, hay un trabajo previo. Tú tienes una historia personal interna que está dictando el sueño o la realidad, llámalo como quieras, que estás percibiendo. Ese colapso cuántico del que hablan. Ese programa interno, ese software, que yo lo llamo mucho software, es Windows anticuadísimo, está funcionando. Por eso muchas veces todas estas cuestiones espirituales se quedan en el intelecto, porque tu sistema de creencias, y un sistema de creencias en nuestra cultura hay más culpa que otra cosa, por muchas cuestiones de lo que estábamos hablando antes de la religión, se interpone. Mucha gente llega y dice, es que he probado los ejercicios de visualización y demás, y no me sale, o me empieza a salir, empiezo a ver resultados y después se truncan. Conclusión, hay una historia personal, hay una serie de conclusiones a través del aprendizaje que has tenido que te llevan desde la más tierna infancia a concluir que el mundo es de una manera. Y ya no es solo lo que tú aprendes de tus papás, sino social, cultural, lo que ves del mundo, toda la información que se nos dice en el mundo. Pues sí, como esto de la crisis. Pues muy bien, vale, hay crisis, pero en realidad tú ves los telediarios y dices, mira, ¿por qué me habláis todos los días de desgracias y tal? Se ha muerto doña Antoñita que le ha explotado la bombona de gas. Pues ya, pues que todos los días muere gente. O sea, se nos mete un tipo de información que eso está operando ahí. Entonces, tú no puedes crear algo nuevo si no tienes espacio para crear. Entonces, hay que hacer primero un trabajito de liberación de esa información. Luego es curioso que dice, tienes que ver qué es lo que quieres. Mira, si tú liberas realmente la información, dejas que salga lo viejo, no vas a tener que buscar qué es lo que quieres, porque va a fluir desde aquí, de forma natural, que es lo que se llama la voluntad de Dios, porque eres tú. Va a salir lo que en realidad has venido a hacer, no las imposiciones o expectativas de los demás. Pero eso es un trabajo que hay que hacer previo. Por eso nos cuesta tanto, que lo intentas y no puedes, porque hay un cúmulo de información que concluye una cosa distinta a lo que estás intentando, ¿no? Entonces, hay ese trabajito, el Hatha Yoga funciona muy bien, en fin, hay muchas formas. Pero hay que hacer ese trabajo previo para invitar a lo nuevo. ¿Más preguntas?
efecto Lázaro? No, pero vamos a ver. Vamos a ver, esto es lógica aplastante y el mensajero no es lo importante. Yo soy un periodista y comunicador, tengo un médico, por Dios, explíquele científicamente con más nivel cultural, técnico y didáctico qué es el efecto Lázaro. No, que no, pues esto es, él necesita saber. Dale, Te tocaba a ti. Fran. Luego yo pongo la coletilla si quiere. Vamos a ver, el efecto Lázaro, si no estoy mal informado, el efecto Lázaro, si no estoy mal informado, se basa en el episodio, ¿no?, que cuenta la Biblia de cuando Jesús fue a Lázaro y le dijo: Lázaro, levántate y anda, ¿no? Y Lázaro, pues, se levantó y anduvo. Dicen en mi tierra que anduvo un poco fastidiado unos días porque llevaba varios días muertos, pero al final anduvo bien. Sí, fue así, ¿no? Entonces, no sé más de Yo ando un poco pez, pero te voy a contestar. Hace 3 semanas el periódico El Mundo, no, 3 semanas, hace 4 semanas el periódico El Mundo, perdón, publicaba un reportaje bajo... A ver, ¿ahora? Vale, tener un poco de paciencia, por Dios, estoy aquí dando un poco de vidilla para que os riáis, poniendo a esta gente nerviosa. Hace 4 semanas el periódico El Mundo publicaba un reportaje que se llamaba El efecto Lázaro. El efecto Lázaro viene a ser un proyecto que se está llevando a cabo en diferentes hospitales en el que se puede recuperar con una maquinaria que antes se utilizaba para diálisis la vida de las personas. Los proyectos originales vienen desde Estados Unidos, estamos hablando de personas fallecidas 6, 7, 8 horas, gracias a esa máquina vuelven a cobrar vida. Bueno, hasta donde sé, en programas como Milenio 3, sacar informaciones de ese tipo ha supuesto que jefes de hospitales no puedan volver a hablar a ningún medio de comunicación. Así que nos hemos fastidiado en Espacio en Blanco, Miguel. Porque hay orden directa de no informar de eso. Es decir, a la propia ciencia, lo siento, a los propios médicos que mandan, que están con avances súper interesantes respecto a cuándo morimos, porque realmente morimos cuando cerramos los ojos, cuando hay esa muerte cerebral, cuando nuestro corazón deja de latir. Bueno, el efecto Lázaro viene a defender que no, que nuestras células siguen vivas, que 8 horas después de que tengamos un paro cardíaco, muerte cerebral, nuestras células siguen estando ahí y que con esa máquina, no me acuerdo ahora el nombre, con esa máquina podemos recuperar y volver. Yo tengo esa especie de cruzada contra la ciencia porque lo que te da rabia como periodista es que, joder, perdona que hable así, joder, algo que es esperanzador, que es inquietante, curioso, un reto para el conocimiento, que haya una imposición de silencio porque no le interesa a esta sociedad que se hable de la muerte, porque no le interesa a la sociedad descubrir que cuando nacemos ya empezamos a morir, que nos esconden los sanatorios para que no recordemos que tenemos que morir es un pastizal casi como comprarte una casa. Es decir, el concepto muerte que tenemos en Occidente, y hablaba Sergio de él, es bastante jorobado. Si te vas a Oriente descubres que es más natural y uno vive más libre con ese concepto oriental y asumiendo la muerte, diría el gran maestro Ramiro Calle, como experiencia muerte, como algo natural. Estamos muriendo. Es más, fíjate, yo lanzo, vosotros os habéis preguntado. No, yo te iba a decir que yo muero todos los meses, cuando pago la hipoteca. Cuando Fernando Jiménez del Oso vivía, yo entré en el 95, ahí entró más tarde, Fernando era psiquiatra. Yo sigo hablando en presente porque para mí está vivo, es psiquiatra. Y él nos machacaba con preguntas muy interesantes. Yo, si queréis, os hago una. ¿Vosotros habéis pensado, sois conscientes de que todos los días morimos? ¿Cuándo? Bien. Este rollo mola. Bueno, pues la mitad de la gente no es consciente. La mitad de la gente no es consciente. Cuando nos vamos a dormir no sabemos si vamos a despertar. Todos los días morimos. Esos son los juegos de Fernando Jiménez del Oso que a uno le ayudaba, ¿verdad, David?,
a crecer. Eso y las collejas que daba. También. Sí, sí. Es decir, eso, Cariñosas, no sé si te habré contestado, cariñosas. pero el efecto Lázaro viene a ser... La mitad de los estudios base vienen desde Estados Unidos. Cristina, el nombre. Eso. Sam Parnia. Vale, entonces... Sam Parnia. Entonces, a El que través de una maquinaria, ¿cómo se llamaba? Es que no me acuerdo. Bueno, es un aparato parecido al de la diálisis, entonces se puede recuperar a una persona fallecida cerebral y cardíaca, es decir, las células siguen vivas. Claro, es que es de ciencia ficción, que alguien muerto técnicamente 6 horas después se recupera la vida, es el efecto Lázaro. Y cuidado con el efecto Lázaro, porque Lázaro en la Biblia fue luego marginado, repudiado y machacado. Sí, bueno. Oye, me caíste bien al principio, ¿sabes? Sí, no, porque resulta que quería que yo hablara de eso y diera los detalles y luego dices que todos los médicos que han hablado le han prohibido seguir hablando. ¿Tú qué quieres? ¿Que yo no venga a más congresos? No, le voy a ser sincero, lo que quería saber era si sabía algo. Sí, lo vi en televisión. Luego le grabamos y vamos a Radio Nacional y lo contamos en Espacio. No, lo vi en televisión. No, lo que a mí sí que me gustaría es una postilla al caso de estas investigaciones, y es que cuando estamos hablando del momento de la muerte, yo mañana hablaré un poquitín del tema, pero cuando estamos hablando del momento de la muerte, en muchas ocasiones estamos pensando que es el electroencefalograma plano, ¿no? Esa máquina del efecto Lázaro lo que está poniendo sobre la mesa de trabajo es que realmente estamos utilizando, pues no sé cómo decirte, pues una máquina de escribir para detectar si esas plantas necesitan agua. Es, por decirlo de una manera y extrapolando mucho los términos, es decir, posiblemente cuando hoy en día seguimos o consideramos que una persona está muerta porque hay un electroencefalograma plano, todavía existe vida. Con lo cual, con todo lo bueno y todo lo malo. O sea, también implica una cosa que muchos dirán, ostras, pues ¿estamos enterrando a gente viva? Posiblemente. La pregunta es ya no hay si hay vida más allá de la muerte, ¿cuándo nos morimos? Mira, a colación por eso digo que la muerte es todo un proceso, David, es un proceso. A colación de lo que acabas de decir, y me alegra mucho haberte oído decir eso, efectivamente, eso es así ahora. Y tenemos una prueba evidente reciente. ¿Conocéis la historia del doctor Eben Alexander? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, reciente. Eben Alexander ha estado, era neurocirujano y estuvo por una meningitis bacteriana, además rarísima, porque en el adulto es difícil que aparezca una meningitis bacteriana por la Escherichia coli, pero ese fue el caso. Se quedó con un electroencefalograma plano durante 7 días. Y cuando fueron a desconectarlo para dejarlo morir, abrió los ojos y, para suerte nuestra, ha escrito un libro que se llama El proyecto del cielo, la prueba del cielo, gracias, la prueba del cielo, ¿sí? Ahí tenemos una prueba, la última prueba más evidente de que hay que medir muy mucho. Esto de que el electroencefalograma plano me da opción a, pues sacarte los órganos porque eres donante. Por ejemplo. Por ejemplo. Hay muchos intereses detrás. Entonces, ¿qué pasa? Pues que uno puede pensar, entonces, donaciones de órganos no, por Dios. Donaciones de órganos sí. Sí, donaciones de órganos sí. Pero cuando veamos que ese donante ya está, y lo consideramos que ya está muerto, que es irrecuperable, no sé si sabrán los estudios que hay ahora sobre los pacientes que han recibido un órgano. Los pacientes que han recibido un órgano están detectando que tienen un cambio de comportamiento muy llamativo, y lo único que se sabe que dura 2 o 3 años y luego desaparece. Pero muy llamativo. Entonces, yo solamente aporto una idea, porque las teorías que están ahora mismo rulando sobre este tema es que parece ser que en el miocardio hay una célula que es de una estructura morfológica parecida a la neurona cerebral y que, bueno, que por ahí viene la información. Bueno, ¿y la del riñón? ¿Y la de la retina? A ver si es que estamos poblados de neuronas. Entonces, mi modesta aportación a esto, y lo digo aquí en público, es, ¿no sería más sencillo hablar con el donante y pedirle permiso, explicarle cuál es la situación de su cuerpo que ya no le sirve y pedirle permiso para poder extraer el órgano? Pudiera ser,
¿Por qué pasa esto en el receptor? Pues pasa esto porque parte de la energía de ese ser se va con ese órgano. Hombre, a Es lo decir, mejor se queda la conciencia del otro eso lado es también parte de la acompañando al receptor. Entonces, se no va es ahí. solamente la memoria celular, es que en No, todo no, esto no, de la no, la supervivencia... conciencia, Paloma, la conciencia estoy diciendo. O sea, dicho de otra manera, parte del alma se va con ese órgano. Y uno dirá, parte del alma, sí, pero es que no olvidemos una cuestión. Una parte del todo es el todo. ¿Sí? Somos parte de Dios, ¿no? Y como somos parte de Dios, somos Dios. Claro. Entonces, una parte del alma, ¿sigo siendo yo? Sí, ¿verdad? Esto es lo que aporto. Esto siempre es así. Primero empiezan tímidos y luego la mesa ya se vuelve incontrolable. Solo nos Inclúyete, queda- Inclúyete que tú también has estado en este lado. Solo nos queda tiempo para una pregunta y sí me gustaría que fueseis concretos, dirigida a uno de los presentes y que esa persona a quien va dirigido también conteste brevemente porque estamos muy fuera de tiempo. ¿Una pregunta más? Claro, es que nos enseñan o nos preparan para vivir, pero no nos preparan para morir. No hay una escuela que te enseñe a morir. Y aún más, aunque no lo creamos, en la sociedad actual, la muerte sigue siendo tabú. Es lo que decían los tanatorios en las afueras, los difuntos o los que están, los enfermos terminales, ya a un ladito. Y nos preparamos para muchas cosas, la vida, la universidad, tal cual, pero qué poca gente se prepara para morir, para la muerte, para lo que nos vamos a encontrar, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que con esta pregunta damos por finalizada la mesa, agradeciendo... Vale. Me acaba de apuntar el doctor Juan José López algo que, bueno, le tomo la palabra, y es que cerremos esta mesa con una frase o una conclusión de cada uno de vosotros. Breve, 15 segundos por cada uno de vosotros. Una conclusión muy breve porque estamos muy fuera de tiempo. Conclusión sobre lo que hemos hablado. 15 segundos. Sí. No, es que no tenemos tiempo. Vamos a cerrar la mesa, 15 segundos y terminamos. Bueno, pues en 15 segundos solamente me cabe decir, después de estos años que llevo trabajando con el alma del ser humano, que para mí es algo sagrado, solamente me queda decir como conclusión que la muerte, que la vida empieza antes de nacer y no termina con la muerte. ¿Y saben por qué? Porque somos seres de luz, viviendo experiencias en cuerpos físicos. David, un titular. Aquí lo de la pelota es más tiempo para pensar, ¿no? Bueno, yo pienso, antes decía, creo que no existe, o creo que existe la vida después de la muerte. Creo que estamos en el camino para conseguir demostrar muchas cosas, entre ellos, bueno, pues el tema de la máquina de Lázaro, ¿no? El proyecto Lázaro, pero que no solo depende de concienciarnos nosotros, porque si estamos aquí es porque ya nos hemos planteado esas dudas, ¿no? Yo creo que los deberes que nos tendríamos que llevar cuando termine este congreso es cada uno de nosotros hacer como el efecto mariposa. Es decir, ¿por qué no intentamos concienciar a un amigo o a una persona que no esté, entre comillas, entendamos la palabra, iniciada, a que se ponga a buscar por sí mismo sobre ese tema? En ese efecto mariposa, ese efecto expansión, imaginaos lo que podría llegar a conseguir. Sergio. Bueno, yo mi opinión ya la sabéis, ya la conocéis, lo que pienso, lo que os puedo decir es que no me creáis. Muy bien. Mantener la duda y que la duda os haga descubrir. Y creo que ese es el único sentido que puede tener un evento como este. Gracias.
Paloma. Yo diría que la energía de amar no convive con el sufrimiento y que la muerte condensa todavía al día de hoy el grueso de nuestro dolor no resuelto y de nuestros miedos. Luego es importante educar para la vida lúcida y para la muerte lúcida. Las dos cosas son importantes y van juntas, además. Hombre, a mí me molaría que le dierais un aplauso a todos los que veis ahí que no somos nosotros, que están trabajando, que están por ahí detrás. Sergio me ha pisado, pero viene a ser así. Sí. No os creáis nada. Dudar de todo lo que hemos contado, de lo que habéis escuchado hoy, de lo que vais a escuchar mañana. La duda es el avance. Gracias por ser como sois, curiosos. A mí un día me dijeron, vive cada minuto de tu historia personal. Yo lo estoy haciendo y me sirve. Si os sirve, hacerlo. Y luego, sobre todo, siente en positivo, piensa en positivo, actúa en positivo, vive en positivo. Y con esto, si cerramos, no tenemos mucho más tiempo. Agradecer a todos los ponentes, a todos los participantes en esta mesa, porque han dado mucho juego y han ofrecido en ocasiones opiniones contrapuestas, que está muy bien, ¿no? Que es lo enriquecedor. Y agradecer también a los organizadores de este congreso, que han trabajado mucho y durante mucho tiempo para que nosotros estemos aquí hablando. Muchas gracias. Gracias, Miguel. ¡Arriba, Miguel! Nos vamos a despedir ya. Ha estado interesante, ¿verdad? Pues esto solo es el primer día, o sea que podemos trascender el pasado. Todo el tiempo y el espacio sucede a la vez. La conciencia no sale del cerebro. Este no es mi cuerpo. La realidad se crea en el momento de mirarla. La vida es literalmente un sueño del que creemos que podemos despertar. Dentro de cada uno de nosotros cabe la totalidad. Todos los hambres y la sed están provocadas por una falta de espiritualidad. Cada vez que me duermo, me muero. Y para terminar, de verdad, no podemos morirnos. Así que esto es el primer día. Nos vemos mañana.